Hey everybody, God bless you. Happy Sunday. Thanks for joining us again today. Martin's going to start us off with a verse from the Bible. Good morning, everybody. So today I'll be reading from 2 Corinthians chapter 12, verse 9, and it reads, "Each time you said, 'My grace is all you need. My power works best in weakness. So now I am glad to boast about my weakness so that the power of Christ can work through me.'" And to me, that means in our weakness, we find strength because God is always our strength. God is our rock. He's everything that we need. So, and even the parts of us that, we feel most weak, and if we rely on God, it's proof that everything can be strong because of Him. Yeah, and especially during these times, it's okay if you're feeling weak. It's okay if you're struggling. Just turn those weaknesses over to God, and He will turn them into strength. And just trust in His grace, and He'll help you through it all. And we just encourage you to meditate on that scripture if you're in need of some strength during these times. And just also, we want to encourage you guys to give us feedback if you have any suggestions, anything you want to see more of, if you have any ideas on how we can include the children and the youth more in these online services, if there's anything you don't like. We just want to hear from you guys on how these services have been going, how you've been liking them and stuff. And just lastly, a reminder that we are still accepting offerings and tithes, and you can contact Sister Gabby or Pastor Enoch if you want to give. They have the information on ways that you can give. So without further ado, Martin's going to lead us in a prayer so we can start our service. All right, let's bow our heads. Heavenly Father, thank you for another Sunday. Thank you for this day, for this beautiful sunshine right now, and every moment that you've given us here, every memory that you've given us, the time that we spend with one another, the time that we think about one another, the time that we think about you, the time that we spend with you, God. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere, Lord, and I thank you for that, Lord. And let us remember that in these moments, and in even the moments after this to come. I thank you. Amen. Amen. God bless you, everybody. Pues somos hijos de gran Dios hoy.
Los perdidos, salvos son al sonar de tu nombre. Los condenados, libres son al sonar de tu nombre. Todo temor no tiene lugar al sonar de tu nombre. El enemigo tiene que huir al sonar de tu nombre. Jesús, digno es el Cordero inmolado, Hijo de Dios, exaltado eres tú. El mundo adora tu gran nombre. Lost are saved, find their way at the sound of your great name. All condemned, feel no shame at the sound of your great name. Every fear has no place at the sound of your great name. The enemy, he has to leave at the sound of your great name. Jesus, worthy is the Lamb that was slain for us. Son of God and man, you are high and lifted up. And all the world will praise your great name. Your great name. Redeemer, my healer, Lord Almighty. Defender, my Savior, you are my King. Redeemer, my healer, Lord Almighty. Defender, my Savior, you are my King. Jesus, worthy is the Lamb that was slain for us. Son of God and man, you are high and lifted up. And all the world will praise your great name. Jesus, worthy is the Lamb that was slain for us. Son of God and man, you are high and lifted up. And all the world will praise your great name. Your great name. Your great name. Hermanos, el Señor les bendiga. Estoy muy contento y agradecido con Dios de poder estar aquí con cada uno de ustedes. Hermanos, ya estamos cerca de poder mirar de que todo lo que está sucediendo en este mundo, ya estamos mirando la luz al final del túnel, como se dice por ahí. Ya sabemos de que ya se van a comenzar a levantar las restricciones y estoy emocionado porque sé que cuando podamos regresar otra vez a la iglesia,
vamos a poder tener avivamiento, vamos a poder tener un espíritu de alabanza, de adoración a Dios. Y este tiempo en el cual hemos tenido que estar apartados, hemos tenido que estar en nuestros hogares, no ha sido desperdiciado por Dios, sino que Dios lo ha usado para enseñarme a mí nuevas cosas y también para enseñarles a ustedes nuevas cosas. Pero llegará el momento, llegará el tiempo en el cual las puertas del templo se van a abrir otra vez y nosotros podremos regresar delante de la presencia de Dios. Amén. Y poder alabarle en el templo y tener ese compañerismo y esa cercanía con cada uno de nuestros hermanos como lo teníamos antes. Y les aseguro que nuestra vida jamás va a ser igual otra vez. Amén. Vamos a aprender un nuevo valor de la iglesia, un nuevo valor de estar delante de Dios en su presencia. Pero en esta mañana me gustaría que me acompañaran conmigo y que vayamos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 22. Y vamos a escudriñar lo que la palabra de Dios dice ahí. Es uno de mis pasajes favoritos. Me encanta este pasaje porque realmente enseña el carácter de Dios, el carácter del Señor Jesucristo. Amén. Nosotros como hijos de Dios debemos de buscar el emular el carácter del Señor Jesús. Porque Jesús está dentro de nosotros. Nosotros tenemos que demostrar ese amor que Jesús tenía. Amén. Tenemos que ser uno con el Padre Celestial. Pero vamos ahí, Juan capítulo 8, versículo 53. Juan 8, 53. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios ahí. Y si lo tienen ahí, abra su Biblia. Amén. Es muy importante que en estos servicios cibernéticos usted también tenga uso de su Biblia. Amén. Calle a todos en la casa, dígales que es tiempo de la iglesia, venga a sentarlos en el mismo cuarto, apague todos los otros aparatos, que no sea el aparato por el cual esta predicación esté pasando y este servicio esté siendo transmitido. Conéctese a la presencia de Dios, amén. No es muy importante que se conecte con nosotros, sino que usted se conecte con la presencia de Dios. Que invite al Espíritu Santo dentro de su hogar, dentro de su ámbito. Y déjame le aseguro de que cuando alguien busca la presencia de Dios, nuestro Dios nunca defrauda a nadie. Él siempre llega a tiempo, Él siempre llega y no llega con manos vacías, sino que llega con bendición. Amén. Así que si usted lo cree, voltee con su compañero ahí en el cuarto y dígale: yo lo creo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios así, Juan capítulo 8, versículo 53. Y cada uno se fue a su casa, mas Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos manda Moisés que apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para tenerle de qué acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero que arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están aquellos que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces le dijo Jesús: Tampoco yo te condeno. Vete y no
peques más. Vamos ahí donde estás, quiero que inclines tu rostro y vamos al Señor en oración. Padre Celestial, en esta hermosa mañana que tú has creado, Señor, nos has regalado el sol, nos has regalado, Señor, las flores, nos has regalado, Señor, todo este mundo que te adora y te glorifica. Y delante de ti, Señor, queremos el postrarnos y el conectarnos a tu presencia, Señor. Que nuestras oraciones puedan llegar delante de tu trono como un olor fragante, Señor, como incienso que perfume tu trono, Padre Celestial. Pero en esta mañana, Señor, te pedimos que limpies, Señor, nuestras vidas. Señor, te pedimos perdón por cada una de nuestras iniquidades. Perdón, Señor, por cada uno de nuestros errores, por nuestra falta de fe, por tener momentos, Señor, de debilidad, Señor. Y te pedimos que tú seas nuestra fuerza en este momento, Señor. Que tú seas el que acomode todas las cosas para que podamos, Señor, el servirte, Señor. No solamente de labios, sino de todo corazón, Señor. Con cada minuto, con cada instante, con cada parte de nuestro ser, Señor. Y clamamos, Señor, de que tu misericordia, Señor, sea nueva cada día como tu palabra lo promete, Señor. Y que sea nueva para nosotros en este día, Padre Celestial. Enséñanos tu palabra. Permítenos, Señor, el aprender algo nuevo y tener una fe renovada, Señor. Una fe encendida delante de ti. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Y todos decimos, amén. La palabra de Dios aquí en Juan capítulo 8, versículo 53 en adelante, nos habla acerca de una escena muy especial. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo acababa de ir al monte de los olivos. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo buscaba los lugares altos donde poder ir a orar, donde poder conectarse con la parte espiritual dentro de Él. Amén. El Señor Jesús nos dejó los mejores ejemplos. Los mejores ejemplos que tú y yo podemos seguir son los ejemplos del Señor Jesucristo. Para poder ser buenos esposos, para poder ser buenos hijos, para poder ser buenos padres. Todo lo podemos encontrar en el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio. El Señor Jesucristo pasaba mucho tiempo orando, en oración. Y nosotros podemos pensar, pero si el Señor Jesucristo era Dios, si el Señor Jesucristo era el Todopoderoso, dentro de Él estaba todo el poder. Él tenía el poder de parar las tormentas, de sanar enfermedades, de echar fuera demonios, de hacer que los cojos danzaran, que los ciegos miraran, que los sordos escucharan su palabra. Él tenía esta clase de poder. De hecho, su palabra fue la que creó todo el universo. Todo lo que existe fue creado a través de la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Desde antes de la fundación del mundo. Es el poder que tiene el Señor Jesús. Mas aún así, cuando Él vino y se encarnó y vivió entre nosotros, amén, y caminó como uno de nosotros, pasaba mucho tiempo en oración. Se bautizó, pasó en tiempo en oración, pasó tiempo en consagración, ayunó, hizo todas estas cosas. Y si estas cosas son importantes para Jesús, ¿cuánto más importante debe ser para nosotros el darle importancia a la consagración? Darle importancia no a nuestra carne, sino a nuestro espíritu. Y pasar tiempo con Dios, pasar tiempo fortaleciendo el espíritu que clama dentro de nosotros. Tú y yo no solamente somos cuerpo, sino que dentro de nosotros existe una alma. Y dice la palabra de Dios que el alma que pecare, esta de cierto morirá. Amén. Y cuando nosotros muramos, esa alma regresa hacia Dios. Ese espíritu regresa a aquel que lo dio. Amén. Y tú y yo tenemos que pasar tiempo el alimentando nuestro espíritu, en vez de estar siempre alimentando nuestra carne. El Señor Jesucristo era fuerte, era el Todopoderoso, mas aún así Él pasaba tiempo en oración. Él tenía que ir a los montes para poder postrarse en oración y estar orando. ¿Para qué? Para poder estar conectado con el Espíritu. Cuando tú más oras, cuando más te consagras, más tu vida está más sensible a las cosas espirituales. Tú ves, dentro de ti, dentro de cada uno de nosotros, hay como que hay un receptor, hay una antenita, amén, una antenita que se conecta con Dios. Pero todos los días, la carne, todos los días, nuestro cuerpo nos inunda
esa antenita con tantas otras cosas. Le ponemos por encima todas las frecuencias que no vienen de parte de Dios. Ponemos el enojo sobre encima. Y cuando tú estás enojado, cuando odias a tu hermano, tus oraciones no se conectan con Dios. Cuando tú tienes algo en contra de tu prójimo, esa conexión no se conecta con la presencia de Dios. No puede llegar delante de Él. Dice la palabra de Dios que Él no inclina su rostro a aquellos que no hacen el bien, pero Él sí inclina su oído a aquellos que hacen el bien delante de Él. Amén. Entonces, Jesús pasaba tiempo alimentando su espíritu, y tú y yo tenemos que pasar tiempo también alimentando nuestro espíritu todos los días, orando, ayunando, leyendo la palabra de Dios, meditando en cosas buenas y no en cosas malas, haciendo la voluntad del Padre y no la voluntad del enemigo. Entonces el Señor Jesucristo estaba haciendo esto, y en la mañana, después de pasar la noche en oración, después de pasar la noche allá buscando la presencia de Dios, bajó y le esperaba una gran prueba. Él estaba enseñando al pueblo, les enseñaba en parábolas, les hablaba al pueblo, el pueblo entendía, el pueblo estaba asombrado de la sabiduría del Señor Jesús. Y llegan estos hombres los fariseos, que eran hombres que habían estos hombres tomado una posición muy especial dentro del pueblo de Dios. Los fariseos eran muy importantes, políticamente tenían mucho poder, eran hombres que caminaban por ahí y cargaban vestimentas diferentes. Traían todo lo que les podía enseñar. Oh, ese hombre es un fariseo. Eso quiere decir que ese hombre es un hombre muy santo, un hombre muy entendido, un hombre muy inteligente, un hombre muy importante, un hombre que mantiene las tradiciones de nuestros padres, que sabe la palabra de Dios, que sigue la palabra de Moisés, que sabe todo acerca de los profetas, amén, y todo acerca de los escritores de la Biblia. Ellos conocen todas estas cosas. Eran hombres muy importantes, pero a ellos les importaba más su posición social que el realmente hacer lo correcto delante de Dios. Llegó un momento en el cual el defender lo que ellos habían tomado como de sí mismos se había convertido más importante de lo que era la verdad. Y ahora en estos días hay muchas diferentes personas que defienden no lo que está dentro de la palabra de Dios, sino que sí defienden sus propias convicciones o sus propias ideas. Dicen, no, pues es que el manual de la iglesia tal por cual dice así, y si dice así, aunque contradizca la Biblia, yo lo voy a defender. Y voy a decir, no, es que esto lo hemos hecho por generaciones y generaciones, y la gente ni sabe ni por qué, pero ahí lo están haciendo, y están mandando a los demás que lo hagan. Dice la palabra de Dios que hay de aquellos que le ponen una carga al pueblo de Dios que ellos mismos no pueden cargar, y eso es lo que los fariseos estaban haciendo. Los fariseos eran hombres que habían tomado la palabra de Dios. El Señor había proveído su palabra para poder guiar al pueblo. Les había dado, por ejemplo, el sábado. O sea, el sábado van a descansar. Pero el Señor Jesucristo vino y se estaba atónito de cómo los fariseos habían torcido el significado del sábado. Ahora querían condenar a alguien porque hacía algo bueno en sábado. El Señor Jesucristo les decía, el sábado no se hizo para el hombre, sino que los hombres no se hicieron para el sábado, sino que el sábado se hizo para el hombre. Amén. Él vino a clarificar todas estas cosas. Cuando el Señor Jesucristo lo querían condenar por sanar a un enfermo en el sábado. Él decía, no es lícito que tú hagas esas cosas en el sábado. Entonces, estos hombres habían tomado tradiciones y habían puesto la tradición por encima de la verdad. Amén. Nuestras tradiciones que tienen que estar debajo de la verdad. Pero esas tradiciones no pueden convertirse más grandes que lo que es realmente la verdad.
Entonces estos hombres, los fariseos, vivían en su tradición, vivían en sus costumbres, vivían en su manera de ser. Estaban defendiendo su judaísmo, su fariseísmo. Ellos se levantaban solamente con el pie derecho. Ellos se lavaban las manos ritualmente. Ellos hacían muchas diferentes cosas alrededor de su día, de la manera como se levantaban, a la manera como acostaban, a la manera como comían, de la manera que hacían todas las cosas. Se trataba acerca de las reglas que ellos habían implementado, que quizás no eran reglas que estaban explícitamente escritas dentro de la Biblia, pero ellos los habían interpretado a su propia manera. Entonces habían tomado a esta mujer, y recuerden, la tradición se había convertido en más importante que la verdad, que la realidad. Ellos miraban a esta mujer que había sido atrapada en adulterio y fueron y la agarraron y la traían ahí, quizás la traían arrastrando ahí, todos indignados, de que todos enojados. ¡Ay, esta mujer la agarramos en el acto, con las manos en la masa! Estaba esta mujer, estaba fornicando, estaba adulterando con otro hombre. Y noten de que no se dice nada del hombre. No se dice de que trajeron al hombre, sino que trajeron a esta mujer. Y van a agarrar a esta mujer y la arrojan ahí en medio, enfrente de los pies del Señor Jesucristo, para tentarlo y decirle: Maestro, hemos encontrado a esta mujer en adulterio. La palabra de Dios nos dice, la ley de Moisés, que a tales debemos de apedrear. Tenemos que matarla a pedradas. Estaban todos ahí, que yo me imagino que se les estaba cayendo la saliva, como un perro sangriento, listo para devorar, ya listos para matar a esta mujer, mirar la sangre derramarse. Todos estaban con aquella indignación santa que tenían dentro de ellos y estaban a punto de matar a esta mujer de la manera más horrible que se podían imaginar, y estaban haciéndolo imaginándose que estaban defendiendo la palabra de Dios y que estaban defendiendo la verdad, cuando en verdad estaban solamente defendiendo sus propias tradiciones. El Señor Jesucristo llega y les hace una sola pregunta. Una sola pregunta. Una pregunta tan capciosa, tan hermosa, que los desarmó completamente. Pero quiero que pongas atención a lo que estaba sucediendo aquí. Llegaron estos hombres y pusieron a esta mujer ahí. Estaban tratando de tentar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en esos momentos estaba escribiendo en el suelo. Estaba escribiendo en la tierra con su dedo, estaba escribiendo sobre la tierra. Y yo me imagino algo muy hermoso. Dice la palabra de Dios que tu corazón y mi corazón es como el barro. El barro se hace a través de la tierra. Dice que fuimos hechos del polvo de la tierra, el polvo, y de hecho cuando nos muramos, el polvo se convertirá, nuestro cuerpo se convertirá en polvo otra vez. Somos polvo, solamente somos eso. Y cuando nuestro cuerpo se desentrega, se convierte otra vez en tierra. Y ahí estaba el Señor Jesucristo escribiendo en la tierra, como diciendo el Señor Jesús: es más fácil que yo escriba en esta tierra que en esos corazones que dicen el conocerme, pero no me quieren conocer. No quieren conocer realmente lo que es la realidad que soy yo, sino que quieren conocer a un Dios a su imagen y su semejanza. Y ahí estaba el Señor Jesucristo escribiendo. Yo te pregunto a ti, si tú conocieras al Señor Jesucristo hoy, ¿sería de tu agrado? ¿Reconocerías al Señor Jesús? ¿Lo amarías? ¿Lo aceptarías así como es? ¿De la manera que es? Porque cuando vino el Señor Jesús, no lo aceptaron porque Él no me daba la medida de lo que las personas pensaban que Él debería de ser. Por ejemplo, pensaban de que Dios, si viniera y se humanara en medio de nosotros, debería ser grande, fuerte, poderoso, que sus ojos iban a consumir el mundo entero, que iba a poner a la nación de Israel por encima de todas las naciones, como la cabeza y no como la cola. Pero vino el Señor Jesucristo y llegó como el más humilde de nosotros. En vez de escoger un corcel hermoso para poder entrar dentro de la ciudad, escogió un burrito.
que nadie más había montado. Y ahí va el Señor Jesucristo dentro de aquella hermosa ciudad. En vez de un gran trono, en vez de un gran castillo para nacer, nació dentro de un pesebre donde estaban los animales, en las más humildes de las condiciones. En vez de tener gran rango social, el ser el fariseo de los fariseos, o ser el sumo sacerdote, o ser el próximo rey que iba a reinar sobre Israel, llegó como un nazareno, nacido allá en Belén, el más pequeño de las ciudades, de los pueblitos ahí. Pero el Señor Jesucristo no daba a la medida de la que las personas querían mirar, pero Él vino a quebrar todos los esquemas. Amén. Y a veces, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que romper los esquemas de lo que nosotros pensamos acerca de nuestro Dios, acerca del Señor Jesucristo, y realmente conocerle. Dios quiere que tú tengas una relación especial y viva con Él. Amén. Una relación personal con Él. Que no le conozcas por lo que te han contado de Él. Que no le conozcas por lo que las opiniones de los demás tienen. Sino que Él quiere tener una relación personal contigo. Amén. Contigo. Específicamente contigo. Y si tú deseas escuchar su voz, Él te va a hablar. Y si tú deseas realmente el buscarle, lo vas a encontrar. Y lo vas a encontrar no de la manera que los demás te han dicho, sino de una manera especial, específica, algo que te va a mostrar solamente a ti. Amén. Entonces estos hombres, aunque el Señor Jesucristo llegó sobre la tierra y Él demostró su gloria, y no podían el callarlo, no podían el apagar el poder que Él tenía, no querían aceptarlo a Él como el Mesías, sino que ellos tenían una idea diferente acerca de lo que el Mesías tenía que ser. Entonces, cuando vino el Mesías, no le recibieron. ¿Por qué? Porque sus tradiciones los estaban apagando, sus tradiciones los estaban matando. Amén. Entonces, nosotros como cristianos adaptamos muchas tradiciones, muchísimas diferentes tradiciones. Tradiciones que a veces hemos instituido para el bien. Amén. Para lo que hacemos. Pero a veces tenemos que tener cuidado que esas cosas no se conviertan ley, que no se conviertan en más importantes de lo que es la verdad. Amén. Es importante el tener disciplina, pero también es importante el tener misericordia. Amén. Es importante el tener estructura, pero también es importante el tener libertad. Es importante el tener reverencia, pero es importante también el dejar el fluir el Espíritu de Dios. Amén. Y el no hacer de que las cosas que usamos para poder traer estructura a nuestras vidas se conviertan más importantes de las cosas que hacemos. Amén. Por ejemplo, la alabanza nunca debe de ser más grande del que alabamos. La predicación nunca se debe de convertir más importante del escuchar la voz de un hombre que el escuchar la voz de Dios. La oración no se debe de convertir en un rezo, no se debe de convertir en una pronunciación vana delante de Dios. Y a veces, aunque decimos nosotros no rezamos, nuestras oraciones siempre son lo mismo, siempre son una palabrería vana. ¿Por qué? Porque lo hemos empezado a hacer de costumbre solamente, en vez de que realmente fluya de nuestro corazón. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que nuestro espíritu se comunica con Dios con gemidos indecibles. Amén, con gemidos indecibles. Entonces es tiempo que nosotros rompamos esquemas, que rompamos diferentes maneras que estamos haciendo las cosas. Amén. Gloria a Dios que pasó todo esto. Amén. Gloria a Dios por el coronavirus. Amén. ¿Me escuchó bien? Gloria a Dios por el coronavirus. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que aquellos que aman al Señor, todas las cosas
cosas le funcionan para bien. Aún en medio de todo este desastre, aún en medio de toda esta agonía, aún en medio de toda esta muerte, Dios tiene algo importante, un nivel nuevo por el cual nos tiene que llevar a nosotros los hijos de Dios. Hay algo que Él nos está preparando, amén, para poder entrar a ese otro nivel, amén. Muchos predicadores han tenido que aprender a predicar no por los aplausos, sino por la honra y por la gloria de Dios. Muchos de ustedes en sus hogares, cuando nadie los está mirando, amén, cuando no tienen sus hermanos junto con ustedes, o el ujier que le está diciendo apaga aquel celular, ustedes se están conectando para poder escuchar la palabra de Dios, no porque alguien más los está mirando, sino porque realmente desean esa presencia y esa palabra delante de Dios, y Dios está enseñando grandes lecciones, amén. Yo creo fielmente de que la manera que nosotros hacemos iglesia jamás va a ser igual, amén. No podemos restringir la palabra de Dios y la presencia de Dios dentro de 4 paredes, porque las 4 paredes no son la iglesia, sino que la iglesia es donde esté cada hijo que ama al Señor con todo su corazón, amén, quien cree en su nombre. Y ahí donde está un hijo de Dios, ahí también está Dios, y ahí está la iglesia, amén. Entonces estoy emocionado de que vamos a poder regresar para poder convivir todos juntos, pero la iglesia nunca será igual. Llegaron estos hombres, arrojaron a esta mujer ahí. El Señor Jesucristo estaba escribiendo en el suelo. El Señor Jesucristo quiere escribir en ti, quiere escribir sus palabras en ti, con su propio dedo quiere escribir una historia en tu corazón. Entonces, pero la pregunta ¿es tu corazón un terreno fértil donde puede entrar la semilla de la palabra de Dios para que escriba una nueva historia dentro de ti? Porque eso es lo que el Señor Jesucristo hace. Sus palabras, lo que Él escribe, entra dentro de nosotros. Es tan poderoso, tan importante, amén. Oh, hermano, déjame te digo que no hay nada tan poderoso como la palabra de Dios. Cuando leemos dentro de la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, amén. Esa palabra es poderosa, esa palabra es grande, es hermosa, es las mejores noticias que el mundo tiene, amén. El que alguien no permitió que nuestro destino fuera un infierno, que nuestro destino fuera la perdición sin poder hacer nada, sino que poder tener la arca del nuevo pacto de la cual podemos obtener la salvación. Esas son buenas noticias, aleluya. Cuando nos dice la palabra de Dios que su palabra es una lámpara a nuestros pies, amén, lumbrera a nuestro camino. Eso es algo hermoso, el poder saber de que esta palabra tiene valor, tiene unción, tiene poder para poder cambiar nuestras vidas. Esas palabras que Cristo ha escrito dentro de nosotros escriben una nueva historia dentro de nosotros. Pero los únicos que no permiten que esa mano toque sus vidas son aquellos que se rehúsan a escucharle. Entonces ahí estaba el Señor Jesucristo escribiendo en la tierra. A mí me gustaría pensar de que esa tierra era mi corazón, de que el Señor estaba escribiendo. Ese dedo que rechazaron esos fariseos, que rechazaron ese pueblo que gritó crucifíquenle, ese dedo, en vez de escribir en ese corazón, escribió en tu corazón y en mi corazón y en cada uno de nosotros, amén. Entonces el Señor Jesucristo estaba ahí escribiendo. Llegaron, le preguntaron: ¿qué hacemos? ¿Qué opinas tú? Diciéndole ahí al Señor Jesús. El Señor Jesús les hace esta pregunta a estos hombres y les dice: el que sea libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces estos hombres han de haber estado enojados, han de haber estado encendidos en aquella cólera en contra de esta mujer. Pero cuando el Señor Jesucristo les hizo esta pregunta y ellos honestamente miraron el contenido de su corazón, tuvieron que preguntarse: ¿cuál de ellos estaba realmente libre de pecado? ¿Cuál de ellos realmente nunca ha caído en alguna tentación en sus vidas?
Y dice la palabra de Dios, todos, cada uno de ellos, no quedó ninguno de ellos, ninguno. Todos arrojaron su piedra ahí, la dejaron ahí y se fueron, desde el más viejo hasta el más joven. Nos enseña de que quizás los viejos, ya cuando las personas son más grandes, quizás son más conscientes de cómo su vida, pueden evaluar su vida un poquito más, tienen un poquito más de conciencia. Dice la palabra de Dios que su conciencia los acusaba, había algo dentro de ellos que los estaba acusando, que les estaba diciendo: tu vida no ha sido tan limpia como tú piensas, has cometido pecado en tu mente, en tu corazón, has hecho cosas de las cuales, si el mundo supiera, tú ni siquiera quisieras que nadie mirara tu rostro, pero ahora estás aquí acusando a esta mujer. Y cada uno de ellos dejó ahí su piedra y se alejó. Y los jóvenes fueron los últimos que arrojaron su piedra y la dejaron ahí. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que ellos no tenían el poder de matar a esta mujer por algo de lo cual ellos mismos habían sido culpables. Amén. Y yo quiero decirte, hermano y hermana, tenemos que hacer más campo dentro de nuestros corazones, no para el azufre y para el fuego consumidor de Dios que caiga para destruir a los impíos, sino que tenemos que tener un poquito más de espacio dentro de nuestros corazones para la misericordia. Amén. De acordarnos de dónde Dios nos ha levantado, de dónde Dios nos ha rescatado. ¿Cómo estaba nuestra vida en aquella noche fría y amarga, donde clamamos delante de su presencia para que Él perdonara nuestros pecados? Porque sabíamos el abismo para donde nosotros nos estábamos dirigiendo. Sabíamos de que nuestra vida iba a acabar, de que nos íbamos a arrojar al más profundo de la oscuridad, mas su gracia y su misericordia nos escuchó. Y su salvación nos alcanzó y nos lavó. Amén. Nuestros pecados eran tan rojos como la misma sangre, como el mismo carmesí, pero vinieron a ser emblanquecidos como la blanca lana. Amén. Como la nieve recién caída. Así fueron nuestra vida lavada delante de la presencia de Dios. Pero todos nosotros ocupábamos de la misericordia de Dios y todavía vivimos de esa misericordia. Entonces dice la palabra de Dios: dar de gracia lo que de gracia has recibido. Es decir, nosotros tenemos que obrar con misericordia con los demás, así como Señor Jesucristo ha tenido misericordia con nosotros. Iglesia, no es tiempo que nosotros seamos una iglesia exclusiva, amén, que solamente entran los santos, solamente entran los bien vestidos, solamente entran aquellos que creen así, solamente entran aquellos que obran de allá, y entra un pecador y lo estamos mirando, que ay, cómo se atreve a entrar a la iglesia. Hermanos, no, debemos de dejar de obrar de esa manera. La iglesia no es un lugar exclusivo, debe de ser un lugar inclusivo, un lugar donde caben los pecadores, un lugar donde caben aquellos que necesitan arrepentirse, porque el Señor Jesús no vino a los sanos, sino que Él vino a los enfermos. Él no vino a salvar lo que no se había perdido, sino que Él vino a salvar al perdido. Él vino a encontrar a aquel que le había negado, aquel que se había entenebrecido su corazón. Él vino a salvar a tales de ellos. Y un sano no necesita medicamento, sino que es el enfermo el que necesita el medicamento. Amén. Y Dios ha puesto el mejor medicamento para el mundo, que es su palabra viva y su presencia viva, que cargamos cada uno de nosotros con nosotros dentro de nuestros corazones. Amén. Cuando aceptamos la palabra de Dios, cuando hacemos su voluntad, estamos trayendo sanidad a este mundo a través de su Santo Espíritu. Entonces en nuestras vidas tiene que caber un poquito más de la misericordia. Mahatma Gandhi, le preguntaron un día: ¿por qué es de que tú no eres cristiano? Ese hombre
siempre hablaba acerca del Señor Jesucristo, siempre estaba hablando acerca de las Escrituras, pero él dijo esto: para que yo fuera cristiano, la cristiandad se tendría que ver más como Jesús que como sus seguidores. Es decir, la tradición ha llegado a opacar lo que realmente es la palabra de Dios. ¿Ven? Lo que realmente es la verdad. Ahora muchos se van acerca de las tradiciones y por las tradiciones están maldiciendo el nombre de Dios y no se dan una oportunidad para poder conocer al Señor, porque alguien les pagó mal, porque alguien no los trató bien en alguna iglesia, porque alguien se llamó a sí mismos cristianos y tomaron en vano el nombre del Señor, amén, y no se comportaron como hijos de Dios, y ahora alguien está maldiciendo el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta de que ese no fue Dios, sino que fueron alguien que se llamaba ser hijo de Dios, pero que realmente no era, y por eso están rechazando el nombre de Dios y su relación delante del Dios todopoderoso y todo misericordioso. Entonces nosotros tenemos que encontrar a Jesús en medio de todo esto, amén, en medio de toda la tradición, en medio de todas las cosas, amén. Vivimos en un mundo de tradiciones, en un mundo de diferentes creencias. Aquel que se llama cristiano, hay miles y miles de diferentes maneras de poder ser cristianos, pero hay solamente una clase de hijos de Dios. Solamente hay un Dios que nosotros servimos, y nosotros como pueblo debemos de ser uno, amén. El Señor Jesucristo dijo: yo quiero que ustedes sean uno, como yo y mi Padre somos uno, amén. Hermano, tenemos que trascender las tradiciones. ¿Cómo es de que estamos diciendo, pues yo soy apostólico y yo soy de esto, yo soy del otro, y yo no apoyo a esto, yo no apoyo a esto otro, amén? No les estoy diciendo que ustedes tienen que aplaudir toda blasfemia que está por ahí en el mundo, amén, pero tenemos que ser más unidos como pueblo de Dios. Quizás Dios no permitió de que las puertas de las iglesias se abrieran para que Dios le enseñara al mundo que solamente hay una iglesia, solamente hay un sumo sacerdote, solamente hay un pastor, amén, último de nosotros, amén. Aunque tenemos muchos pastores, solamente hay un. Jehová es mi pastor, nada me faltará, amén. En pastos delicados Él pastoreará, amén, me hará descansar, amén. Él confortará mi alma, ¿no? Él me dará todo lo que yo necesito, ¿no? Pero a veces nos vamos más a las tradiciones y nos damos, pues, pastor, ¿qué es lo que creemos en esto? Vaya a la palabra de Dios, ¿no? Y no, nosotros hacemos las cosas diferentes. Vaya a la palabra de Dios, verifique, confirme con su palabra lo que está ahí. Tenga una relación con Cristo, no tenga una relación con una tradición. Entonces el Señor Jesucristo dejó atónitos a todo el mundo. Rescató a esta mujer en medio de que iba a ser asesinada ahí en ese momento, iba a ser acusada, y Él siguió escribiendo ahí. El Señor Jesucristo ni siquiera les dio importancia a aquellos hombres, hasta que siguieron insistiéndole para que les contestara, y Él siguió ahí, les contestó, pero siguió ahí escribiendo. Eso es lo que le preocupa al Señor Jesucristo. Él no le preocupa tanto el meterse dentro de argumentos. Él no le preocupa el estar ahí debatiendo. Él no le preocupa el decirle a los fariseos: ya ven, fariseos, ustedes están mal y son un montón de hipócritas. Y él no le importaba en ese momento el estar ahí metido en esa clase de argumento, como muchos cristianos ahora están haciendo. Amén, están debatiendo, que si la predestinación,
elección o el libre albedrío, que si el premilenialismo o el postmilenialismo, de que si vamos a pasar la tribulación, que no vamos a pasar la tribulación, que si la falda se debe ajustar hasta los tobillos o poquito después de la rodilla. Estamos debatiendo todas estas cosas, y por la gracia y misericordia de Dios, Dios no nos ha llamado a conocer todas las cosas. Hay muchas cosas, muchos misterios que vamos a descubrir solamente cuando vayamos al cielo, pero lo importante, tenemos que concentrarnos en lo importante, hermanos y hermanas. Tenemos que concentrarnos en lo que nos une, tenemos que concentrarnos en lo verdadero, amén. Y dice la palabra de Dios: porque el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará, amén. Tenemos que, en medio de todo eso, tenemos que encontrar a Jesús. Tenemos que tener una relación personal con Él, algo tan importante. Y esta mujer, en medio de todo esto, se dio cuenta de que un hombre la había salvado. Con una simple frase, con una simple pregunta, había desarmado todas las piedras que estaban destinadas para poder caer sobre aquella mujer. Esa mujer ya estaba sintiendo, saboreándose la muerte, mas llegó Jesús, y Jesús cambió todas las cosas para ella. Yo quiero que sepas, hermanos y hermanas, que esto es lo que Jesús ha hecho con nosotros. A cada uno de nosotros que estábamos destinados para la muerte, cada uno de nosotros que estábamos en aquel fango cenagoso, el Señor Jesucristo nos levantó y le dijo, como esta mujer: ¿dónde están tus acusadores? Tampoco yo te condeno. ¿Sí? Hay algo tan hermoso que sucede cuando nosotros recibimos el perdón de Dios. Amén. El hombre no es Dios. Tú no eres Dios. Yo te digo, tú no te has perdonado a ti por algunas cosas que Dios ya te ha perdonado. Tú todavía sigues condenándote y condenándote a los demás por cosas de las cuales Dios ya no tiene ninguna acusación. Dice la palabra de Dios que el acusador de nuestras almas no es Dios, sino que el acusador de nuestras almas es el enemigo. Amén. Es aquel que viene a acusarnos. El enemigo, el chamuco, está como el niño chismoso. Dice, mira lo que hizo, mira. Pero Dios no le da mucha importancia a eso. Cuando Él nos salva, cuando Él nos limpia, cuando Él realmente transforma nuestro corazón, amén, ya no cabe dentro de Él aquella acusación. Y cuando Él nos perdona, dice la palabra de Dios que Él arroja esos pecados y los arroja dentro del mar de su olvido, amén, que Dios ni siquiera se acuerda de esas cosas, amén. Mira qué hermoso, Gracias a Dios que nuestro Dios no piensa como un hombre. Gracias a Dios que mi Dios no piensa como yo. Porque hay cosas que Dios me ha perdonado, de las cuales yo todavía sigo condenándome. Todavía me sigo haciendo sentir menos. Y hay cosas de las cuales yo he dicho que he perdonado a los demás, que yo todavía tengo bien en mi memoria. Que decimos, yo perdono, pero nunca jamás se me olvida. Pero Dios no es un Dios de esta manera. Él levantó a esta mujer. Él sabía exactamente lo que esta mujer había hecho. Él sabía la intención con esta mujer lo había hecho. No había nada escondido para Jesús. Él conocía, Él podía mirar a la profundidad del corazón de aquella mujer. Pero fue y le dijo, ¿dónde están tus acusadores? Y dice, todos se fueron, Señor. Tampoco yo te acuso. Pero le dijo algo muy importante. Le dijo, ve y no peques más. La misericordia de Dios nunca, jamás puede ser una excusa para el liberalismo. Que Dios nos haya liberado no significa que nosotros debemos ser liberales. Es que Dios no se acuerda de mi pecado, así que voy a pecar todos los días. No, eso no es arrepentimiento y Dios no te ha perdonado. Sino que Dios sabía que cuando esa mujer se levantaba y su palabra iba a realmente penetrar dentro de su corazón, esa mujer realmente nunca iba a pecar más. Y la Biblia, la tradición nos enseña de que esta mujer siguió al Señor Jesucristo por el resto de su ministerio. Ella estuvo ahí junto con Él, vivió una vida agradecida para el Señor.
Dedicó su vida hacia Dios. Y Dios la había levantado y la había transformado. Amén. De una mujer que el mundo no valía nada para el mundo. Que la habían encontrado, la habían avergonzado, estaban listas para matarla. Mas el Señor tomó de lo más vil, de lo más menospreciado, de lo más acusado, de lo menos que el mundo se esperaba. Y Él la levantó y la hizo una hija de Dios. Eso es lo que hizo contigo y conmigo. Cuando el mundo no daba ningún centavo por nosotros, cuando nadie, lo único que tenía el mundo eran acusaciones, era el apuntar con el dedo y decir: esta persona es así, esta persona es de esta manera. Amén. Todavía hay personas que me miran en mi pasado, que me conocieron en mi pasado y que todavía dicen: ese muchacho, ese hombre no vale ningún centavo. Amén. Pero gloria a Dios de que ninguna de esas personas son Dios, ninguna de esas personas tienen un infierno para donde arrojarme, ningún cielo para ofrecerme. Amén. Pero el único que lo tiene es mi Dios el Todopoderoso, y su opinión es la única que nos debe de importar. Esta mujer encontró la misericordia. Su vida fue cambiada a través de la misericordia de Dios. Tú y yo, hermanos, hermanas, tenemos que traer esa misericordia al mundo. Tenemos que orar por el pecador. Tenemos que buscar al perdido. Tenemos que amarlos. Tenemos que quizás el pasar tiempo con ellos, no para que ellos afecten nuestras vidas, sino para que nosotros seamos un agente de cambio dentro de sus vidas. Ser aquellos que los estemos sacando de aquel foso cenagoso, y no ser aquellos que nos estén arrojando dentro de ellos junto con ellos. Pero la única manera que podemos hacer esto es el estar firmes en nuestra relación con el Señor Jesús. Así que en esta mañana yo quiero dejarte con esto. Ya voy a cerrar. El Señor Jesucristo quiere escribir dentro de tu corazón. Él quiere escribir una nueva historia. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros lleguemos al cielo, el Señor te va a enseñar una piedrita blanca donde va a estar escrito un nombre que solamente tú y Él va a conocer. Pero Él quiere escribir una palabra nueva dentro de ti. ¿Has experimentado eso? ¿Has experimentado ese momento cuando de repente quizás estás en tu habitación o en tu carro y hay una palabra de Dios que entra dentro de tu corazón, y es como que los dedos de Dios mismo están escribiendo dentro de ti, y esas palabras que se penetran dentro de tus huesos y de tu alma, y hay un poder que hay dentro de esas palabras que el Señor está escribiendo dentro de nosotros y cambia nuestra vida por completo, que nos hacen entender el mundo de una manera diferente. Cuando entiendes de que las cosas no te suceden, que las cosas suceden para tu bien, que te trabajan para tu bien. Cuando te das cuenta que en medio de la imposibilidad, el Señor escribe esa palabra dentro de ti que te dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cuando el acusador viene a tu mente y te recuerda de tu pasado, y te recuerda de tu pecado, y te recuerda de tu maldad, más aún el Señor Jesucristo viene y escribe dentro de tu corazón y te dice: yo te he lavado con mi sangre. Tú tienes que tener fe de lo que Dios ha hecho en ti. Hoy es el día de levantarse. Es el día de echarle ganas, de movernos hacia enfrente, de no mirar para atrás. Yo te invito, hermano y hermana, que ores más, que ayunes más, que busques más su presencia. No solamente porque el coronavirus ya se está disminuyendo y ya van a abrir las playas. Mira, no permitas que tu vida dé pasos hacia atrás, sino que deja que tu vida solamente dé pasos hacia adelante. Amén. No seas como aquel que dice la palabra de Dios que aquel que escucha la palabra de Dios y no la hace es como el hombre que mira su cara y después de mirarla en el espejo voltea y se le olvida cómo es su cara, ¿ah? Que mira la suciedad dentro de su cara y se le olvida que lo tiene ahí. Pero nosotros ahora hemos tenido la oportunidad de poder mirar quiénes nosotros realmente somos y quién es Dios, qué tan real es en nuestras vidas, y tenemos que tomar ventaja de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Yo te invito a que ahí donde estés, que busques la presencia de Dios y que permitas de que Él
te hable hoy en este día. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos, Señor. Te damos la honra, la gloria y la alabanza, Padre, porque tú eres grande y misericordioso, Señor. Dice la palabra de Dios que tu misericordia se levanta, Señor, con el sol cada mañana. Es nueva cada día, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada hogar ahí donde estamos, Señor. A cada hijo, a cada padre, a cada madre, Señor. Cada uno, Señor, que está pasando por momentos difíciles, Señor, que tienen incertidumbre en sus vidas, que no saben, Señor, lo que está sucediendo, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que tú seas la roca eterna donde esté parado, Señor, nuestra vida, Señor. Que aunque este mundo sea como una arena movediza que se mueve debajo de nuestros pies, que tú, Señor, seas nuestra torre fuerte, nuestra roca en donde nosotros rescalcaremos, oh Dios. Bendícenos, Señor, bendice a tu pueblo. En el nombre del Señor Jesús, permítenos tener misericordia hacia los demás. Amén. Es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que